En el principio no habían esos tres amores. En el principio solo estaba el amor ágape. Cuando Dios creó a Satanás, lo hizo con lo más lindo. Usted leyó en Ezequiel todo lo que Dios usó para crear a ese ángel. Lo hizo con todo lo más lindo, con oro, con piedras preciosas. Él hizo lo más lindo para el día de su creación. Lo hizo con amor. Pero ayer hablaba ayer, hermano, yo iba pensando en ese tema de ayer. Qué impresionante que cuando Satanás fue creado con un propósito, y el único propósito por el cual Dios creó a Satanás, se dice que Satanás, dicen los grandes estudiosos, los teólogos de la palabra, los que investigan bastante profundo la palabra, dicen que Satanás quizás fue la cuarta persona más importante del cielo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estaba Él. Él fue creado con un propósito, para que le adorara al Creador. Ese fue el único propósito por el cual Dios creó a Satanás, para que Él diera la alabanza. A mí me interesa que tú captes este tema y que captes este mensaje, porque cuando Dios habla, hermano, a una persona, y esa persona tiene talento, tiene dones, y tú paras por el cual Dios te creó, va a venir el fracaso, va a venir la miseria. Y ayer hablé de todas estas cosas. Satanás fue creado para alabanza. Él adoraba a Dios, él exaltaba a Dios. Él exaltaba a Dios, a ver cuántos miles o millones de años él estuvo adorando a Dios, adorando a su Creador, haciendo lo que Dios lo mandó, haciendo por el cual fue creado, y empezaba a alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, pero un día paró la alabanza. Un día paró la alabanza. Sí, Señor. Y este tema, hermano, lo he estado estudiando y he ido a través de la Biblia. Cuando Dios te llama a ti, te llama con un plan y un propósito. Dice que fuiste llamado para alabanza de tu nombre y con un propósito antes de la fundación del mundo. Cuando Dios llamó a Elías, le dije: desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te puse por profeta de las naciones. Sí, Señor. Si Dios te hablara a ti, te dijera algo, porque Él no hace vagos, Él hace a las personas con un plan y un propósito. Si Dios te hablara a ti, te dijera: desde que estabas en el vientre de tu madre, te preparé para que hicieras esto y lo otro. El apóstol Pablo, leí lo que decía: ¿cómo le agradó a Dios que me apartó desde que estaba del vientre de mi madre? Oiga, ponga cuidado, hermano. Que me apartó desde que estaba del vientre de mi madre, para que fuese predicadores de los gentiles. Ya ve que ni había estado en el vientre de su madre, y ya él ya tenía un plan y un propósito con aquella criatura. Entonces lo mismito eres tú. Tú fuiste creado con un plan y un propósito. Satanás fue creado con el propósito de alabar a Dios, de exaltarlo, de glorificarlo. Como le vuelvo a repetir, a saber cuántos miles de años estuvo Satanás adorando a Dios, pero un día que él paró la alabanza, dejó de hacer por el cual fue creado. Paró. Y ahí fue cuando se le empezó a meter veneno en su corazón. Se le empezó a meter orgullo en su corazón. Y empezó a ver, hermano, el trono de Dios. Y empezó a ver a su creador, al que lo había creado. Recuerde que Satanás es creado, es una creación. Satanás es igual a usted, igual a mí. Usted es una creación, Satanás es una creación. Por eso es que Dios tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la Biblia dice que toda lengua se doblará delante del Creador. ¡Aleluya! Del universo. Hasta los mismos demonios se tienen que arrodillar un día delante del Creador, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y dice, hermano, que cuando Él deja de alabar, empieza a codiciar la posición. Por eso yo he visto montones de líderes
que dejaron de hacer lo que Dios los tenía haciendo y se desenfocaron del plan y el propósito que tenía Dios en una iglesia y empezaron a codiciar posiciones. Empezaron a codiciar otras cosas, empezaron a fijarse en las fallas de los hermanos, se desviaron del plan y el propósito. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer por el cual estaban en aquella iglesia, dejaron de actuar conforme a la posición que se le había dado. Y eso mismo le pasó a Satanás, dejó de adorar a su creador. Santo. Por eso es que dice: subiré al cielo, pondré mi trono al norte y seré, dice, semejante al Altísimo. Mire qué tremendo, le quería quitar el puesto al que lo había creado. Entonces, tú tienes dones y planes. Mire, hermano, cuando Dios te pone a hacer algo, que tú sabes que tienes algo de parte de Dios, que Dios tienes un talento, tiene una gracia que Dios te ha dado, y tú te estancas, a la larga, hermano, vas a salir revelándote en la presencia de Dios mismo. Dice la Biblia que cuando Caín empezó, iban a dar la ofrenda los dos. Ellos, desde pequeños, quizás su papá les había enseñado que tenían que ofrendar al creador del universo. Y un día se van a ofrendar los dos. Y uno de ellos lo hace con una actitud diferente. Uno de ellos dice que escogió el cordero, lo más lindo, lo más gordo, lo más preciado, para ofrecérselo al Señor. Pero otro de ellos agarró de los frutos de la tierra. Quizás ese varón ofrendó para salir del paso, para salir del compromiso. Así como lo hacemos hay veces nosotros. Agarramos el dólar y lo tiramos así. O sea, no ofrendás ese dólar sin revelación, porque crees que me lo estás dando a mí. Pero si tu mentalidad fuera otra cosa, tú tuvieras una actitud diferente. Yo cuando voy a ofrendar, agarro mi dinero, lo doblo bien dobladito y le digo: Señor, lo pongo en tus manos. Cierro mis ojos y lo diviso a quién se lo estoy dando. En mi mente: Señor, lo pongo en tus manos. Entonces, quizás él ofrendó por salir del paso. Pero, mire qué tremendo. Dios siempre le va a pedir a la humanidad ofrendas, siempre. Usted lee la Biblia, en que te moleste, Dios siempre ha pedido ofrenda. Desde Génesis, desde el primer versículo, Dios va a pedir ofrenda a su pueblo. Porque es la fuente que Dios va a bendecir a un ser humano. Entonces, uno ofrendó con una actitud incorrecta. Y mire, cuando tú no haces las cosas incorrectamente delante del Señor, hermano, a la larga, si tú no te quieres corregir, a la larga te vas a rebelar con el Señor. Y vamos a leer, y ahorita no estoy hablando de la ofrenda, estoy hablando de la actitud de que tuvo este varón. Aleluya. ¿Lo tienen? ¿Cuál es la cita, hermano? Génesis 4. Aleluya. Gracias. ¿Lo tienen? Génesis 4:4. Génesis 4:4, ¿lo tienen? Amén. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿El qué miró con agrado a Dios? Ofrenda. Aprenda este principio, hermano, apréndalo. Cuando tú vayas a ofrendar, le estás ofrendando al creador del universo. Dios dice que miró la ofrenda de Abel y su ofrenda. Ten en cuenta que Dios
cuando tú ofrendas con una actitud porque te miren con ese dólar y lo arrugas todo y lo tiras así, Dios te mira a ti y mira la ofrenda que echas también. Por eso tú tienes que aprender, si quieres ser bendecido aquí en la tierra, si quieres ser bendecido, tienes que aprender este principio. Tienes que empezar a ofrendar con amor de corazón al Creador del universo. Aleluya. Aprende este principio, dile a tu compañero. Dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Mire qué impresionante, hermano. Es que Dios te mira a ti y también mira la ofrenda que tú echas. Amén. O sea que tú tienes que pensar, por eso desde hoy en adelante, hermano, si solo $1 vas a ofrendarlo con cariño. No lo arrugues y lo tires así. Ofrenda con cariño, como que se lo vas a dar al Padre Celestial. Amén. Porque si te lo vas a dar a mí, si tú lo haces para mí, pero ni yo creo que te lo agarro de dólar. Aleluya. Planchadito. Sucio, deja ahí. Qué lindo, Dios. Entonces, hermano, aprende este principio. Dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó el Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. El 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. El mandato de Dios era que ellos ofrendaran. Uno lo hizo con amor y el otro lo hizo por salir del compromiso. Entonces viene Dios, su amor y su misericordia, le dice Dios. Caín le dijo, en pocas palabras le dijo, Caín, te voy a dar otra oportunidad. Tú puedes ofrendar otra vez y te la voy a aceptar. Te la voy a aceptar, ofrenda otra vez y te la voy a aceptar. Tráeme algo que yo te voy a recibir. Pero viene él, hermano, en vez de humillarse y reconocer su error, reconocer que estaba actuando mal delante del Creador del universo, se le empezó a poner soberbia en su vida. Y empezó a rebelarse con el Creador del universo. Y se le empezó a meter, hermano, se le empezó a meter rebeldía en su corazón. Mire cómo dice, ¿ves? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha descendido tu semblante? ¿Dónde está la biblita mía? Vamos a ver en esta versión cómo dice. Es una enseñanza, hermano. Estamos aprendiendo. Qué lindo, Dios. Dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte. Mire qué impresionante, hermano, la misericordia de Dios. Mire qué bonita esta versión. Le dice, ¿por qué estás enojado? Le dijo. Si bien hicieres, yo te aceptaré.